El doctor Enrique Heredia, integrante justamente de este comité de crisis que tiene la Universidad Nacional de Salta, en virtud justamente de esta pandemia del coronavirus. Queremos tener actualización, qué es lo que está sucediendo, cómo se está trabajando y obviamente las recomendaciones, ¿no? Sabemos que nuestros estudiantes, docentes y personal de apoyo universitario, en su mayoría están justamente en sus casas cumpliendo esta cuarentena. Y nosotros, de hecho, estamos también desde nuestras casas transmitiendo en streaming para nuestros oyentes. Doctor Enrique Heredia, le agradecemos muchísimo este contacto con la radio de la Universidad Nacional de Salta. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días a las personas que nos están escuchando. Bueno, para que nos pueda comentar y, bueno, en principio cómo se está trabajando en este comité, cómo y cuál es de alguna manera la actualización que tenemos en relación justamente a lo que está sucediendo en la Universidad Nacional de Salta, ¿no? Las medidas que ha tomado, cómo se está trabajando, porque sabemos además que en otro orden de cosas también nuestros investigadores están aportando a este tema de la pandemia. Bueno, lo más importante, y de acá tomo algunas palabras que ha dicho al principio de esta situación epidemiológica particular en nuestra provincia, pero que afecta prácticamente a todo el mundo, que en estas situaciones de emergencia y extraordinarias, las medidas que hay que tomar a veces son de una naturaleza excepcional y también extraordinaria. Y cuando avanza tan rápidamente como lo estamos viendo, la enfermedad y sus consecuencias, tanto en la salud física, mental, social, en la economía, todo lo que se toma precozmente como medida, a lo mejor en días subsiguientes nos parecen insuficientes. Y entonces, de allí la importancia de cumplir a rajatabla con las recomendaciones que no se hacen para perjudicar a nadie, pero que de hecho toda medida tiene a veces un efecto colateral no buscado y no deseado, pero que hay que asumir como parte, digamos, de los tratamientos que hay que hacer para lograr que esto se contenga. Estamos a nivel mundial en esa estrategia, contener que sea la menor cantidad posible de enfermos, la menor cantidad posible de personas que fallezcan, la menor, digamos, sobrecarga de los sistemas sanitarios, pero vuelvo a insistir, en la menor no hay una posibilidad de tener cero contagios, cero enfermos, cero muertos, y entonces de ahí la importancia de que cada uno ponga su granito de arena. El comité de crisis o el comité de emergencia para esta enfermedad se conformó con parte del staff, digamos, de profesionales y técnicos que tiene la universidad, y se han tomado muchas medidas. La primera, la más importante que la comunidad educativa tiene que tener, es que la universidad fue pionera, digamos, en advertir que la posibilidad de tener concentrada mucha gente, muchos alumnos que estaban haciendo los cursos de ingreso al sistema universitario, debían quedarse en sus casas ante la posibilidad de ser factores de transmisión alta de esta enfermedad por la concentración, por la cantidad de alumnos. Así que la universidad en eso fue quizás la pionera, muchas veces criticada por esa situación dentro del propio claustro y por fuera, y sin embargo en pocos días se vio que esa era la actitud correcta que se, digamos, imitó por otras universidades, inclusive por el propio país, ¿no? Eso realmente fue muy interesante porque nos permitió de alguna manera, en principio, tener una alerta, digamos que aún cuando después, digamos, se haya decidido acatar, digamos, lo que a nivel nacional finalmente, ¿no es cierto?, se había ordenado o se había sugerido, alertar, me parece, a la comunidad, no solamente a la comunidad universitaria, sino a toda la comunidad, ¿no?, respecto de lo que se venía y, como bien lo decía usted, lo acertado que tenía la Universidad Nacional de Salta en relación al tema del aislamiento social, ¿no? Claro, creo que es la medida que hoy está dando gran resultado
resultado en nuestro país y está, digamos, de alguna manera siendo aplaudida por organismos como la Organización Mundial de la Salud y demás, no solo en Salta, sino a nivel país, de la precocidad de generar este aislamiento que obviamente, como reitero, trae muchas circunstancias que tienen que ver con la salud individual y colectiva y también con la situación económica que uno entiende, pero reitero, estamos viviendo una situación excepcional por muchos de nosotros no vista, salvo que tengamos más de 100 años, cuando hubo una pandemia de tan alta contagiosidad y mortalidad como fue la gripe de 1918-19, mal llamada gripe española. En realidad se llamó gripe española porque fueron los españoles los que más contaban los casos y las situaciones que tenían en otros lugares, como estábamos en alrededores de la Primera Guerra Mundial, digamos, para no demostrar las bajas que había en los ejércitos, que los muertos no se contaban, no se los atribuía a la guerra. Así que no hay personas todavía que se acuerden de esa pandemia por allí, que digamos que esta es una situación excepcionalísima, quizás nunca vivida por los seres vivos que hoy estamos en el planeta. Así que, dado que es excepcional, también las medidas han tenido que ser excepcionales, algunas muy rigurosas, algunas no han sido valoradas ni entendidas, inclusive por los propios médicos, por los propios agentes de salud, que a veces han entendido que, con razón o sin ella, han entendido de que eran quizás extremas, pero bueno, la situación creo que lo amerita. Hoy, ¿cuál es la conducta, digamos, del sistema de salud? Ir logrando que los enfermos que se van a presentar, los contagios que se van a generar, sean los menos posibles en el tiempo, es decir, que en lugar de ser 100 por día, esos 100 se puedan hacer en un mes. Entonces usted va a tener la posibilidad de atender 3 o 4 pacientes por día. La media de hospitalización de un paciente grave supera las 3 semanas. Por tanto, si usted todos los días va teniendo de a 100 contagios, de a 200 enfermos, el sistema es muy difícil que lo pueda sostener, y es lo que le está pasando a muchos países, digamos, en cuanto a superar sus posibilidades de atención. Permítame... A eso le tiene que agregar que en el transcurrir de la epidemia o pandemia existen otras situaciones, existen accidentes de tránsito, accidentes en el hogar, complicaciones quirúrgicas, un infarto, una crisis hipertensiva, un diabético que se descompensa, un niño que le da otro cuadro, y entonces toda esa situación el sistema de salud también debe atenderla. Al no tener capacidad para resolver los casos graves, obviamente se mezclan e inclusive se pueden contagiar teniendo una causa posible de resolverse, y se muere por la pandemia que se contagió. Entonces, eso, permítame ahí por lo menos dar algunas cuestiones que están pasando en relación a lo que usted está comentando. En principio, por ejemplo, la cuestión de esta dicotomía salud-economía, ¿no? En principio, digo, por ejemplo, tomar el caso de Estados Unidos y de Brasil, por ejemplo, en este tema, que hoy al final terminan reponiendo mucho más recursos, digamos, se atendió mucho más tarde el tema y se está poniendo más recursos económicos ahora de lo que pondría, digamos, en caso de una cuestión de aislamiento o de un esfuerzo económico como lo que implica justamente esta cuarentena, ¿no? Esto es por un lado. Y por otro lado, por el tema, por ejemplo, se observa la curva de lo que es la comparación entre Argentina y Brasil, y es impresionante cómo la curva de Argentina es prácticamente, no digo una línea recta, pero se mantiene casi, no es un nivel bastante, digamos, aceptable en ese sentido, mientras que la curva de Brasil se eleva de forma impresionante, ¿no? Digamos, hay una diferencia enorme en relación a estas medidas. Sí, yo creo que la precocidad con que actuó el presidente, inclusive creo
a sabiendas de que no era una recomendación aceptada en otros países. No se olvide, Inglaterra, Suecia estaban haciendo otras opciones, como usted dice, Estados Unidos, Brasil. Sin embargo, creo que, digamos, con un olfato, una suspicacia, entendió que esa era la medida y obviamente en todo esto la prueba que tenemos los científicos para poder sacar conclusiones les resultó acertada. Obviamente también se teme que el volver poco a poco a la actividad liberando, el ejemplo más típico es lo que está ocurriendo hoy con el tema bancario, donde hay una gran concentración de gente que necesita su dinero para poder sobrevivir o superar, y entonces la exposición a la fuente de contagio, porque el virus está circulando no solo en Salta, a nivel país, a nivel mundial, y circula precisamente con personas que no tienen síntomas, que pueden recién tenerlo en la próxima semana, y entonces en esa medida, pues obviamente algo que se intenta ser beneficioso para la gente que no tiene dinero, los jubilados, la gente que cobra los planes, que no tenía su tarjeta de débito para retirar el dinero, obviamente genera una gran preocupación a la otra gente que está cumpliendo a rajatabla su cuarentena. En el medio ha surgido lo peor de muchos seres humanos en cuanto a la violencia, en cuanto a no respetar las normas, en cuanto a hacer lo que cada uno quiere, y obviamente ellos también se transforman en un efecto no deseado de esta pandemia, ¿no? Claro, es un tema complicado, por cierto, uno observa los países orientales como por su experiencia y también por su cultura han logrado disminuir precisamente en forma drástica los casos de coronavirus, bueno, porque tienen bastante experiencia en este tema, pero también porque tienen una cuestión cultural que de, digamos, de apego de alguna manera a las normas, y lo que lamentablemente está pasando en Latinoamérica, como ha sucedido por ejemplo en Ecuador, ¿no? En Ecuador las medidas que se tomaron casi han sido similares aquí a los de Argentina, sin embargo la población misma no ha tenido, digamos, la disciplina para, ni la voluntad para cumplir justamente con esta recomendación, y también obviamente por el contexto económico, que es una variable también bastante complicada, pero bueno, ha hecho que hoy las cuestiones se compliquen más, ¿no? Qué difícil todo este tema. Mire, el tema de Ecuador lo conozco personalmente, tiene una diferencia muy grande con Argentina, dado de que tiene una población indígena y campesina muy numerosa, que necesita para sobrevivir de su manejo habitual, de la comercialización de su producción y demás. Tiene además un muy buen desarrollo de infraestructura sanitaria y de formación, pero también en algunas poblaciones su sistema es muy escaso, muy rudimentario, entonces ha tenido condicionantes que son propios del desarrollo. Esto también va a ocurrir en otros países que tienen algunas dificultades socioeconómicas en la población, como pueden ser los países africanos o algunos del sudeste asiático. Lo que ocurre es que esta epidemia, en eso sí comparto con muchos, a medida que la gente se vaya contagiando y la gran mayoría, como ocurre, vaya superando su enfermedad, se va a ir inmunizando, y entonces en un plazo, a China le tocó vivirlo con muchos casos y con muchos más muertos de lo que ellos mismos dicen, casi 3 meses. Entonces nosotros recién llevamos apenas nuestro primer mes desde que apareció el primer caso confirmado. 3 de marzo. Podría haber estado el virus circulando mucho antes. Esto no lo sabemos, porque vuelvo a insistir, la gran mayoría de los enfermos que se contagian de este virus no desarrollan muchos síntomas, o los síntomas pasan como un catarro común con algunas molestias, pero en todo ese tiempo, antes de que comiencen los síntomas y después, esa persona que no tiene
muchas molestias de su cuadro con COVID, está transmitiendo la enfermedad y contagiando. Así que es muy probable que cuando nosotros hemos tenido el primer positivo, que se lo achacábamos digamos, a un viaje, hayamos tenido alrededor 200 o 300 casos que enfermaron, contagiaron y curaron espontáneamente. Cuando el mundo tenga la gran mayoría de esas personas ya contagiadas e inmunizadas, pues esta pandemia habrá decaído. Eso no tiene que ver ni con el clima, ni con la efectividad de las medidas. ¿Qué hace que las medidas recomendadas, distanciamiento, lavado de manos, cómo toser si estoy enfermo? Pues la posibilidad de que si tengo el virus en mi cuerpo, no se transmita a otras personas, sobre todo allegadas, y si no lo tengo, que tampoco se incorpore en mi cuerpo para seguir contagiando. Y en esto quiero detenerme un ratito con una situación triste, no quisiera mencionarla, pero es muy común que las personas interpreten como que la enfermedad no reviste una mayor gravedad, por esto mismo que digo, y entonces traten de hacer su vida normal menospreciando la situación de alta contagiosidad del virus, como ha pasado en esa fiesta de 15 de Moreno, y que inclusive se ha llevado el primer muerto de ese primer contagio al propio abuelito del joven que lo contagió. Entonces, cuando se apela a esto de la distanciamiento y la responsabilidad social, se hace porque es así. Los médicos tomamos muchas protecciones para tratar con los enfermos y tratamientos de decontaminación y demás, pero cuando esto no se sabía, los primeros casos de contagios ocurrieron con el personal de salud que volvía a sus hogares sin saber que tenía el virus consigo, y entonces se contagiaban, algunos gravemente, las personas mayores que vivían en el domicilio de ese personal de salud. Así que fíjese qué importancia el autocuidado y la autorresponsabilidad como medida principal para poder controlar esta pandemia, ¿no? Sin duda. Bueno, hoy para poder explicar de alguna manera, me parece más gráficamente lo que está sucediendo en los países centrales, ¿no? Cómo se ha minimizado esta situación. Hablemos de los países del primer mundo, hablamos justamente de, por ejemplo, ¿no es cierto?, todo lo que es Europa y Estados Unidos hoy, ¿no?, que están sufriendo. Y bueno, ¿por qué no nos explica un poquito qué pasó ahí? ¿Por qué, por ejemplo, en un país que supone tiene que tener los científicos la mejor información, de hecho, hacen inteligencia y conocen todos los detalles hasta de la vida de uno, ¿cómo es posible que se le haya escapado esta situación y que hoy tiene miles de muertos y una cantidad impresionante de infectados? Bueno, fíjese que en los países que usted recomienda, inclusive el propio Brasil o Perú, tienen su, digamos, aparición de los casos más importantes en donde ellos tienen los hubs aéreos, que digamos, ¿no? ¿Por qué el norte de Italia y por qué precisamente Milán y Lombardía? Es probable que la epidemia del norte de Italia haya comenzado mucho antes de lo que ellos detectaron sus primeros casos y muertos. ¿Por qué? Porque tuvieron ellos una feria de moda. China interviene muchísimo en la parte de diseño de telas y venta, y también tiene su estructura de desarrollo empresario en el mundo. Es decir, y es probable que los viajes, que hoy son cada vez más frecuentes para todo tipo de personas, hayan llevado consigo pacientes portadores del virus que a lo mejor no estuvieron enfermos, es decir, enfermos en cuanto a manifestar síntomas de importancia. Así que se piensa que la epidemia en el norte de Italia, que después fue llevada a otros países, cuando la tuvieron ya fue tarde. En esto también tiene que influir muchísimo
el abandono de las políticas de salud pública y de sanidad, de epidemiología, de manejo de información que muchos países han hecho en el desarrollo de sus programas de gobierno. Hoy, ¿por qué no se hacen test en los Estados Unidos para el COVID? Porque el diagnóstico el enfermo lo tiene que pagar. No es como acá en Salta, que cada uno puede ir y darse la vacuna que el calendario obliga gratuitamente. Entonces, hay países que en el abandono de esa cobertura y de que esa cobertura dependa de la capacidad de los ingresos que tiene la persona, ha hecho que ese mecanismo de protección del Estado hacia la salud de la gente no sea el adecuado. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que cuando se declararon las medidas de distanciamiento y aislamiento, la gente la interpretó como una vacación extra. Han circulado mensajes de estudiantes en España que una vez que le dieron la universidad cerrada se fueron a vacacionar, y entonces en el lugar donde no había circulación de virus ellas la llevaron. En los Alpes, que no había suizos y austríacos, que no había casos, pues los italianos que iban a esquiar obviamente llevaron a esas zonas los virus. Entonces la globalización del traslado de las personas, no puedo hablar yo acá de responsabilidad o irresponsabilidad, sino el lógico no entender que la situación excedía el ámbito de China, nos llevó a la situación actual. En este sentido, Argentina al principio minimizó la situación, inclusive de la propia autoridad ministerial, y sin embargo luego el presidente, conduciendo, tomó decisiones, el grupo de científicos lo avaló y se comenzó toda una tarea de prevención comunitaria, de promoción de la salud y de vigilancia epidemiológica. Al principio no fue tan estricta, y eso tal vez nos llevó a que tuviéramos, no digo muchos casos, sino la posibilidad de tener muchos contagios. Si usted me dice si realmente tenemos en la Argentina 1.200 enfermos, yo le puedo decir que de hecho la cifra debe ser mucho mayor. Y si tenemos la posibilidad de hacer una proyección, probablemente en la mayoría de los lugares sea mayor. Yo no quiero causar ninguna situación de alarma con esto, pero eso también nos está diciendo de que el virus, con el distanciamiento social, va aplanando la cantidad de enfermos sintomáticos y sintomáticos graves de una manera, yo le diría, casi esperable, porque ese es el fin de las medidas, lo que usted comentó, porque nosotros, con los recursos que tenemos, somos diferentes a otros países, precisamente por la precocidad. Segundo, por el acatamiento casi general. Si hubiera sido un no acatamiento, como ha sido Estados Unidos, o una recomendación de no hacerlo, como en Brasil o en Inglaterra, probablemente hoy estaríamos en la misma situación de la pandemia que tienen ellos hoy, ¿no? Sí, bueno, estoy viendo las fotos y algunos videos de lo que está sucediendo en este momento en Salta. Realmente es muy preocupante, gente mayor en una cantidad enorme, hasta 15 cuadras, y sin respetar el espacio sugerido, ¿no es cierto?, de 1,5 metros, 2 metros. Realmente es una preocupación tremenda lo que está pasando en este momento, y le comento que, bueno, finalmente se decidió que se va a abrir los bancos sábado y domingo, pero realmente es muy preocupante pero la gente no lo entiende, no magnifica, no toma en cuenta, y obviamente esto va a ser, digamos, un balde de agua fría para todo lo que se ha hecho, para todo el esfuerzo comunitario. Encima le tengo que aclarar algo, esto con cariño, suspicacia. Nuestros mayores, lo digo porque he tenido mis abuelos y he tenido, digamos, mi familia política, y son medio desconfiados al manejo del dinero por parte de los hijos, de los nietos, claro, del que lo cuida. Entonces,
el anciano, él quiere estar, y encima, digamos, es su herramienta social, digamos, ahí conversa, se ríe, compra cosas, entonces es toda una cuestión cultural que obviamente vamos a tener que cambiar. No están acostumbrados al manejo de la tarjeta o de la bancarización, y si estuvieran no la usan. Entonces, si esta pandemia no nos enseña que todo lo que hacíamos hace un mes atrás, por ejemplo, no lavarnos las manos, hoy lo tenemos que hacer y frecuentemente, Sí. a toser de la manera que nos dicen, a estar distanciado en la medida, obviamente no hemos aprendido nada, y obviamente la posibilidad de tener otros episodios como esto se van a repetir en el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que como toda medida que uno toma, tiene ventajas y desventajas. La gran desventaja de esto va a ser la concentración, la gente que no va a esperar a ir mañana, y mañana va a ser de nuevo otra cola. Esto ocurre todos los meses cuando se pagan sueldos, se pagan cosas, usted ve cola y cola enorme en los cajeros, porque la gente, bueno, necesita ese valor monetario para pagar su deuda, para hacer las compras, para tenerlo en la casa, por miedos, como le comentaba recién. Y bueno, no existe la posibilidad, como hemos hecho con la vacuna, de salir a vacunar a los domicilios. Pero ¿qué ocurre con la vacuna a los domicilios? Por presión se han tenido que vacunar gente que no estaba en los planes. Si nosotros tenemos 60.000 ancianos mayores en toda la provincia, ¿no? 60.000 o 100.000 personas mayores de 65 años, cosa que no es el mismo número, no se tendría que haber acabado las 150.000 vacunas que ya la provincia distribuyó. ¿Qué quiere decir? Se vacunaron gente que no era del grupo de riesgo. ¿Y por qué se vacuna el grupo de riesgo primero? El grupo de riesgo primero es el personal de salud. Claro. En salud no hay más de 15.000 agentes, ¿me entiendes? Entre médicos, enfermeros y todo el personal que está en contacto con los pacientes, inclusive los talleres y eventualmente algún administrativo. Si se vacuna gente que no está en el grupo de riesgo, prioritariamente el que se va a enfermar de gripe, no de COVID, de gripe, y la gripe mata a muchos ancianos y gente de riesgo anualmente. Creo que el año pasado 6.000 personas han muerto de la gripe común, muchos de ellos no vacunados. Esa gente le va a usar una cama en el hospital, le va a usar eventualmente una terapia, le va a consumir recursos, atención del profesional. Y cuando tengamos el COVID, o que se infecte el mismo también con COVID, porque no está vacunado, pues imagínese el cóctel mortal que tenemos generando. Entonces, de nuevo, principio elemental de la atención primaria de la salud, generar en la gente conducta y sentido de lo que es cuidarse uno y cuidar a su entorno, autocuidado, y sentido de la responsabilidad individual y social, autorresponsabilidad. Esto cuesta muchísimo, y obviamente nunca es insuficiente todo lo que uno hable con los medios que lo consulten para eso, ¿no? Bueno, le digo a nuestros oyentes, estamos hablando con el doctor Enrique Heredia, quien es parte del personal de salud de la Universidad Nacional de Salta, integrante de este comité que se ha creado justamente para trabajar por el tema de la pandemia del coronavirus. Bueno, le agradecemos muchísimo este contacto con la radio de la universidad y como siempre vamos a seguir insistiendo, ¿no? ¿Cuáles son estas recomendaciones que tienen que entrarnos a la cabeza de ahora y para siempre, me parece? Porque tenemos que tener ya, digamos, preparado estas herramientas que son sencillas, pero pueden salvar nuestras vidas. Es así. Entonces lo más importante, mire, yo soy de un grupo de riesgo, tengo más de 60 años, sin embargo no voy a retirar el dinero. Una vez a la semana, si alguien de la casa no puede salir, compramos lo que se necesita. Cuando volvemos a la casa tomamos la precaución de, digamos, de contactar nuestra ropa. Mis zapatos siempre quedan afuera, adentro uso una especie de croc, que son estas zapatillas de plástico para andar dentro de la casa. Nos lavamos frecuentemente las manos.
A veces en la mañana alguno de nosotros puede levantar con algún catarro, algún estornudo, siempre cubrirnos con la ropa. Yo, como usualmente circulo con un ambo médico para ir a hacer mis tareas, digamos, en el ámbito hospitalario, inclusive con los alumnos que están como voluntarios ayudando a vacunar. Luego ese ambo me lo quito, lo dejo en un ambiente donde se pueda vaporizar con un componente de amonio cuaternario, que es un detergente que se usa mucho para el lavado, o de alcohol diluido en un vaporizador, y luego me doy un baño y recién entro, digamos, por un ala externa a mi casa. Obviamente muchas personas no tienen esas condiciones de separación de ambiente, por tanto el distanciamiento tiene que ser frecuentemente lavarse las manos, si en caso de que están con síntomas de tos o resfrío y cerca de personas mayores, guardar las distancias, ese digamos barbijo casero que yo uso en mi casa, yo no lo tengo que hacer y tirar. Después de 2 o 3 horas con la propia respiración, nuestro hablado se moja, entonces tomar una planchita caliente y pasarle encima, y entonces me lo vuelvo a poner, cuidando que no esté caliente todavía una vez. Y entonces son medidas de autocuidado que me ayudan a protegerme. Me van a evitar que me contagie, y no lo sabemos, no podemos hacer futuro, pero nos van a evitar de que nos enfermemos, la gran mayoría, o por lo menos disminuyamos la carga de enfermedad, y sobre todo que contagiemos a nuestro entorno, ¿no? Porque es, digamos, la forma más fácil. Este virus, digamos, se transmite por cercanía, ¿no? Como es un virus pesado, rápidamente usted, una vez que estornudó o tosió, ese virus no queda dando vuelta en el aire. Lo más probable es que con el peso que tiene el virus rápidamente caiga al piso, y entonces en los pisos o en las superficies va a permanecer por algún tiempo, y entonces es bueno limpiar frecuentemente las superficies donde las personas con síntomas hayan digamos, tosido o estornudado. Son elementos, digamos, a tener en cuenta, y bueno, y en esas funciones está bueno decirlo a través de este medio. Bueno, agradecer mucho este contacto con la radio de la Universidad Nacional de Salta. Muchísimas gracias. Y vamos a estar justamente charlando, hablando. Me parece muy importante justamente a través de este medio, ¿no? Como en la radio, la televisión, que es recomendación ya también a través de organismos mundiales, tratar de seguir justamente la información a través de estos medios, porque se ha ya demostrado que a través de las fake news y muchas de las intervenciones por allí de las personas sin conocimientos, o otras que si quieren hacer justamente conocen, más bien desinforman y pueden poner en riesgo a la población. Así que me parece muy importante seguir dando valor a estos medios, entre comillas, convencionales, ¿no? Claro, es importante, y bueno, yo a disposición, con todo gusto. Cuando usted me llamó en primera instancia estaba atendiendo otras llamadas, porque la carrera de medicina está en el proceso de acreditación. De esta manera estamos trabajando virtualmente, pero igual, digamos, que sepa la gente que las actividades de salud pueden hacer sus consultas, pueden hacer sus preguntas, y eventualmente tratar de evacuarlas en la medida de nuestras posibilidades, para que, digamos, de alguna manera, entre todos nos hagamos de los hábitos más frecuentes, que no se nos olviden a la primera de cambio, ¿no es cierto? Entonces, valorar las acciones que el equipo de salud, que el equipo de los trabajadores de los servicios, el equipo de personal de seguridad está haciendo para, de alguna manera, contribuir a que tengamos el menor número posible de enfermos, y por supuesto el menor número posible de personas que fallezcan a causa de esta o de otras enfermedades prevenibles. Bueno, muchas gracias, que tenga usted un buen día, ¿no? Gracias, muy amable. Hasta luego, buen día. Bueno, ahí estuvimos hablando entonces con el doctor Enrique Heredia, integrante justamente de este comité de crisis que tiene la Universidad Nacional de Salta.
Nacional de Salta, 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 Nacional de Salta.